La niebla de la rutina se cierne sobre la conciencia moderna como un sudario grisáceo, y en su seno, la búsqueda incesante de la superación personal se ha solidificado en una religión sin Dios, pero con exigencias ascéticas propias. Es un dogma silencioso que dicta la obligación perpetua de la acción, del progreso visible y de la autoafirmación constante. El error, aquel que se repite con una cadencia machacona en las horas tempranas de la mañana y bajo las luces frías de las pantallas, no es la ambición en sí misma, sino la forma profundamente errónea y superficial de interpretarla, un vicio intelectual que tiene sus raíces en la más radical de las filosofías modernas y que se ha despojado de su terrorífica profundidad. Se escucha en el imperativo de la productividad y se observa en la incapacidad de la quietud. La creencia de que el sí a la vida exige únicamente la negación de la debilidad y la aceleración frenética del yo. Esta es una caricatura del pensamiento de Friedrich Nietzsche, un eco distorsionado que omite el abismo que el filósofo exigía contemplar antes de cualquier intento de ascenso. Se ha tomado el concepto de la voluntad de poder y se le ha reducido a una simple voluntad de éxito, de dominio económico o social, vaciándolo del terrible rigor ontológico que lo cimentó. El error diario que cometemos es desear al Übermensch, el superhombre, sin haber soportado primero la carga insoportable del eterno retorno, sin haber asumido la muerte de Dios no como una liberación cómoda, sino como una condena a la autolegislación en un cosmos indiferente. Para comprender la magnitud de esta desviación, es imprescindible viajar al contexto histórico que hizo nacer al propio Nietzsche, un mundo que él diagnosticó con una precisión brutal como enfermo de nihilismo. La Europa del siglo XIX se ahogaba lentamente en los estertores de la moralidad cristiana, mientras que la fe en el progreso científico, heredada de la Ilustración, se revelaba insuficiente para llenar el vacío metafísico dejado por la erosión de la fe trascendental. La filosofía, tras el gigantesco sistema racionalista de Hegel, había bifurcado su camino hacia el pesimismo profundo de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer postulaba una voluntad ciega e irracional como motor primario del universo, una fuerza que condenaba a la existencia a un sufrimiento inevitable y cuya única vía de escape era la negación ascética o la contemplación estética momentánea. Este fue el aire intelectual que respiró el joven Nietzsche. Culturalmente, Alemania se encontraba en la cúspide de su unificación, imbuida de un romanticismo tardío que buscaba sus raíces en mitos germánicos y que encontró su expresión más grandiosa en la música total de Richard Wagner, a quien Nietzsche admiró y con quien posteriormente rompería de forma violenta. El ambiente era de efervescencia cultural, combinada con un profundo malestar subterráneo. Se percibía la decadencia de los valores unificadores, la atomización del individuo y la incapacidad de la moral tradicional para responder a la nueva realidad industrial y científica. Nietzsche no solo fue un crítico de este panorama, sino su producto más sensible. Entendió que el problema no era que la moral se hubiera debilitado, sino que la moral misma, en su forma judeo-cristiana, era una fuerza históricamente corrosiva, nacida del ressentiment y dirigida contra los instintos vitales. El recorrido biográfico de Friedrich Nietzsche es esencial para trazar la evolución de su pensamiento y la génesis de sus conceptos más malentendidos. Nacido en 1844, en un pequeño pueblo de Sajonia, hijo y nieto de pastores luteranos, su formación temprana estuvo marcada por la disciplina prusiana y una precoz erudición. Su paso por la escuela de Forta y su posterior dedicación a la filología clásica en Bonn y Leipzig lo catapultaron a una cátedra en la Universidad de Basilea a la asombrosa edad de 24 años, sin siquiera haber completado el doctorado formalmente. Su brillantez era innegable, pero su corazón ya se alejaba de la mera erudición textual. Su obra seminal temprana, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música,
1872, supuso una ruptura radical con la filología tradicional. En ella, analiza la cultura griega no como el paradigma de la serenidad apolínea, como se había visto desde Winckelmann, sino como una tensión necesaria y precaria entre dos impulsos metafísicos: el apolíneo, que representa el orden, la forma y la ilusión de la belleza, y el dionisíaco, que encarna el caos, la embriaguez, el instinto y la unidad primordial de la existencia. La tragedia griega, argumenta, alcanzó su punto máximo al integrar ambos. Sin embargo, la razón socrática y la filosofía platónica destruyeron esta síntesis, iniciando la pendiente descendente hacia el racionalismo excesivo, que Nietzsche veía continuado en la ciencia moderna y en la moral. Este fue el primer acto de su crítica: la identificación del exceso de racionalidad como un síntoma de enfermedad cultural y la reivindicación de lo instintivo y lo trágico. Cuando en 1879, aquejado por enfermedades crónicas, migrañas, problemas de visión, y desilusionado por su vida académica y su ruptura con Wagner, a quien consideró un síntoma de decadencia cultural, a pesar de su arte, abandonó Basilea para convertirse en un vagabundo intelectual, el camino hacia la destrucción de los valores occidentales estaba trazado. Fue en ese aislamiento, viajando entre Italia y Suiza, donde desarrolló las obras que definirían la modernidad, forjando conceptos bajo el peso de un sufrimiento físico que, paradójicamente, lo obligaba a valorar la salud y la afirmación de la vida, por encima de todo. La crítica a la moralidad y la famosa proclamación de la muerte de Dios marcan el centro de la obra de Nietzsche, proveyendo el contexto para su concepto más radical: el nihilismo. En La Gaya Ciencia, 1882, y posteriormente en Así habló Zaratustra y la genealogía de la moral, 1887, Nietzsche aborda la crisis de valores. La muerte de Dios no es un evento teológico, sino un diagnóstico sociológico y metafísico. La creencia en el orden trascendente y absoluto que ha servido de base a la civilización occidental ha perdido toda credibilidad. El pasaje del loco que irrumpe en el mercado clamando que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado es una profecía de las consecuencias. La gente del mercado, la sociedad moderna, aún no ha asimilado la magnitud de esta pérdida. Siguen actuando bajo la sombra de valores que han perdido su fundamento divino. El impacto inmediato, según Nietzsche, no es la liberación, sino el nihilismo, que él define en dos fases: el nihilismo pasivo, la resignación, el cansancio, la falta de metas ante la revelación de la falta de sentido, y el nihilismo activo, la destrucción consciente de los valores restantes. La moral cristiana, para él, fue el resultado histórico de una inversión de valores. En La genealogía de la moral, analiza los orígenes de los términos bueno y malo. Originalmente, bueno, en el sentido aristocrático y romano o noble, se aplicaba a lo fuerte, lo saludable, lo dominante, lo que afirmaba la vida. Pero la moral de esclavos, sacerdotal cristiana, invirtió esto, operando desde el resentiment, la envidia reprimida del débil hacia el fuerte. Los débiles no podían actuar, así que inventaron una moral que condenaba la fuerza y el instinto como malvados, mientras glorificaban su propia pasividad y sufrimiento como buenos. El mayor error diario de la humanidad, en este sentido, es seguir operando bajo esta lógica de resentiment, incluso cuando se disfraza de superación personal superficial, buscando el éxito no por el amor a la creación, sino por el deseo vengativo de demostrar algo a los demás o de compensar una debilidad interna no resuelta. El moderno obsesionado con la autoayuda y la autoafirmación a menudo está impulsado por el resentiment contra su propia fragilidad o contra la sociedad, y no por la genuina voluntad de crear nuevos valores. Este panorama de nihilismo y decadencia moral condujo a Nietzsche a desarrollar su concepto central y más notoriamente tergiversado, la Ville zur Macht,
o voluntad de poder. Es crucial señalar que, si bien Nietzsche trabajó intensamente en notas sobre este concepto, hasta el final de su vida consciente en 1889, la obra titulada La voluntad de poder fue compilada póstumamente y de forma controvertida por su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, a menudo en colaboración con círculos antisemitas y protofascistas, lo que sembró la semilla de la malinterpretación política. Sin embargo, la idea original de Nietzsche es profundamente metafísica y psicológica, no meramente política. La voluntad de poder no es el deseo burdo de dominar a otros o de acumular recursos. Esa es una manifestación superficial y ya nihilista de la voluntad. En contraposición a la voluntad schopenhaueriana, que solo desea persistir y evitar el dolor, la voluntad de poder es el impulso fundamental de toda existencia a superarse, a ir más allá de su estado actual, a crecer, a imponer forma y significado al caos. No es la voluntad de autoconservación, sino la voluntad de autoexpansión y automaestría. Cada organismo, desde la célula hasta el artista, manifiesta esta voluntad en su necesidad de imponer su perspectiva, de transformar su entorno y de vencer la resistencia. Para el ser humano, esto se traduce en la necesidad de crear valores que justifiquen su existencia después de la muerte de Dios. Cuando el individuo moderno comete el error diario de reducir esta voluntad a la ambición, está aplicando una métrica de escasez, competir por recursos limitados, a lo que Nietzsche veía como un impulso de abundancia y creatividad, la imposición de un nuevo horizonte de valor. El artista que lucha por dar forma a su visión, el científico que se esfuerza por conquistar una nueva verdad, o el individuo que se somete a una disciplina rigurosa para reestructurar su propio carácter, todos ellos manifiestan la voluntad de poder en su sentido afirmativo. Pero la versión simplificada, la que persigue el triunfo individual sin la agonía de la autosuperación filosófica, se convierte simplemente en un mecanismo de supervivencia egoísta disfrazado de grandeza, fallando en el núcleo, la creación de valor. La figura emblemática que encarna la superación de este error, la respuesta a la muerte de Dios y al nihilismo, es el Übermensch, presentado en la parábola poética de Así habló Zaratustra, 1883-1885. El libro, con su estructura aforística y su tono profético, es una obra de arte literaria tanto como un texto filosófico, diseñada para comunicar una visión mediante imágenes y ritmos. El Übermensch no es el punto final de la evolución biológica, sino el objetivo de la voluntad humana, la tarea de redefinirse y trascender la moralidad actual. Zaratustra narra la transformación del espíritu a través de 3 metamorfosis. La primera es el camello, que simboliza la sumisión, el espíritu de carga que acepta dócilmente todos los valores y deberes impuestos por la tradición y la sociedad. Tú debes. Esta es la etapa de la obediencia y el respeto por la ley. La segunda es el león, que lucha contra el gran dragón, la suma de todos los valores tradicionales, inscritos en las escamas del tú debes. El león es el espíritu de libertad que destruye los viejos ídolos y dice, yo quiero, ganando la soberanía sobre sí mismo. La mayoría de los individuos que caen en el error diario se ven a sí mismos, equivocadamente, como leones, rebeldes, autodeterminados, desvinculados, pero se detienen ahí. Lo que se omite es la tercera y más difícil metamorfosis, el niño. El niño es inocencia, olvido y un nuevo comienzo. Solo el niño puede ser un creador de valores, porque al haber destruido los antiguos, como el león, ahora puede afirmar el juego de la existencia y decir un sí absoluto al mundo. El error diario es creer que la superación consiste en la negación violenta de lo que somos, el león, cuando en realidad el paso decisivo es la afirmación lúdica y la creación inocente, el niño. El Übermensch es, por lo tanto,
aquel que ha asumido la responsabilidad total de ser el único legislador moral en un universo sin anclajes divinos. Para asegurar que esta creación de valor no sea un mero capricho subjetivo, Nietzsche presenta la prueba de fuego de la existencia, el concepto del eterno retorno de lo mismo. Introducido por primera vez en La Gaia Ciencia y repetido como la prueba suprema en Zaratustra, este no es un concepto cosmológico de ciclos repetitivos, aunque históricamente tenga orígenes en el estoicismo y el pensamiento antiguo, sino un experimento mental. Un demonio se te aparece en la soledad más profunda y te dice que tendrás que vivir esta vida exactamente como la has vivido, con cada dolor, cada alegría, cada error, repitiéndose infinitamente en un ciclo eterno. El peso de esta idea es incalculable. La pregunta crucial es, ¿te arrojarías al suelo maldiciendo al demonio o responderías que sí con éxtasis? El individuo que ha caído en el error diario, aquel que basa su superación en la frustración o la negación de sus errores pasados, no puede soportar la idea del eterno retorno. Su vida, llena de resentiment y arrepentimiento, sería una condena infinita. El eterno retorno sirve como un mecanismo selectivo para el nihilista. Si no puedes desear que cada momento de tu vida se repita eternamente, tu vida carece de la afirmación que la justifica. La única respuesta posible, la que define al Übermensch, es el amor fati, el amor al destino. Este es el concepto crucial que Nietzsche se esforzó en construir y que la modernidad ignora metódicamente. Amor fati no es resignación, es la afirmación entusiasta de todo lo que es necesario y fatal en la propia existencia, incluyendo el sufrimiento, el error y la debilidad. El mayor error de Nietzsche, y el que cometemos a diario, reside precisamente en buscar la grandeza individual, el Übermensch, sin querer pagar el precio ontológico completo que exige el amor fati. La aceptación gozosa de la oscuridad, de la imperfección y de la necesidad causal de cada momento vivido. La desviación fatal y la manifestación del error en la vida cotidiana y política del siglo XX se originaron precisamente en esta omisión del amor fati y la simplificación de la voluntad de poder. La tragedia para Nietzsche fue que su crítica radical a la moralidad, destinada a forjar individuos creadores, fue interpretada históricamente como una licencia para el egoísmo desenfrenado o, peor aún, como una justificación para la crueldad ideológica. El impacto de su filosofía en el siglo XX fue ambiguo. Por un lado, inspiró el existencialismo y el arte moderno, impulsando la responsabilidad individual frente al absurdo. Por otro lado, fue instrumentalizado por movimientos totalitarios, especialmente bajo la manipulación de su hermana y los círculos nazis. Ellos vieron en la voluntad de poder y en el Übermensch no un ideal filosófico de autosuperación, sino una justificación biológica y racial para la dominación. El error político fue tomar la crítica de Nietzsche a la decadencia de Occidente como un llamado a la pureza genética o a la tiranía, ignorando su explícita condena del antisemitismo y del nacionalismo estrecho. El error individual, el que cometemos a diario, es análogo en su estructura. Se toma el concepto de vivir sin límites o crear tu propia realidad y se utiliza para justificar la evasión de la responsabilidad social o el desprecio por la limitación humana. Buscamos el triunfo externo, dinero, estatus, likes, creyendo que este es el signo de la voluntad de poder, pero este afán es a menudo una forma de nihilismo pasivo. Buscamos llenar el vacío de sentido con acumulación material, una respuesta tan ascética y reaccionaria como la moral de esclavos que Nietzsche detestaba. La clave es que la voluntad de poder exige la destrucción del yo que sufre resentiment, no simplemente su disfraz con una armadura de éxito. El error es creer que el ascetismo moderno del hustle, trabajo incansable y productivismo, es un signo de grandeza, cuando en realidad es una huida del juicio del eterno retorno.
un miedo a la quietud donde la propia vida podría ser evaluada en su totalidad. La corrección a este error diario exige, por lo tanto, una aplicación rigurosa de los conceptos nietzscheanos en su totalidad, no en fragmentos superficiales. La afirmación de la vida que Nietzsche buscaba no era la celebración acrítica de la alegría, sino la capacidad de integrar el horror y el sufrimiento en una visión unificada. El antídoto contra el nihilismo moderno no es la aceleración, sino la profundidad. La influencia de Nietzsche en el existencialismo, especialmente en pensadores como Albert Camus y Jean-Paul Sartre, reside en esta aceptación valiente del absurdo. Camus, por ejemplo, tomó el concepto del amor fati y lo tradujo en la figura de Sísifo, quien encuentra su dignidad no en evitar la tarea inútil de empujar la roca, sino en la conciencia y el desafío de su destino. La vida moderna, con sus incontables distracciones y sus promesas de felicidad fácil, es precisamente la negación de la necesidad de este enfrentamiento trágico. La superación no es un logro, sino un proceso de creación constante. Implica una disciplina de la honestidad intelectual brutal para confrontar las propias motivaciones. ¿Estoy buscando el éxito por el amor a la creación de valor? ¿O estoy buscando validación para apaciguar mi resentiment? El rigor que Nietzsche exigía era un camino solitario y doloroso, incompatible con la comodidad del dogma o la muchedumbre. El filósofo, al final de su vida consciente, cayó en la locura, una tragedia que algunos interpretan como el colapso final ante el peso insoportable de su propia visión. Pero incluso en el umbral de su quiebre, su obra ofrece el camino de regreso. La afirmación final, el verdadero sentido del sí a la vida, es la conciencia de que cada error, cada debilidad, cada momento de dolor no solo fue inevitable, sino necesario para la configuración del yo que afirma la totalidad. El error diario que se comete es buscar activamente la negación de los propios límites, la eliminación del fracaso, la reescritura constante del pasado. En resumen, es negarse a la postulación del eterno retorno. El círculo se cierra al regresar a la escena cotidiana del individuo moderno, aquel que se esfuerza frenéticamente bajo el lema del sé tu mejor versión. Esta versión idealizada, libre de culpa y de fracaso, es la negación del amor fati. El mayor error que cometió Nietzsche en su vehemencia y en su aislamiento final fue quizás la creencia de que la humanidad estaba lista para recibir el peso de esta verdad sin simplificarla hasta hacerla banal. El error de no prever la facilidad con la que el concepto de voluntad de superación sería vaciado de su metafísica y reducido a una herramienta de autoayuda superficial. Y el error que cometemos a diario es la adopción de esta cáscara vacía. La verdadera afirmación nietzscheana no reside en la luz de la victoria visible, sino en la capacidad silenciosa de desear que el momento presente, con toda su carga de imperfección y lucha, se repita eternamente. Solo entonces, cuando el individuo deja de huir de su sombra y de sus errores pasados, que son las condiciones fatales de su existencia, la voluntad de poder deja de ser una búsqueda de dominio externo y se convierte en la creación interna de un ser que se justifica a sí mismo a través del amor fati, cumpliendo la única tarea digna en un cosmos despojado de dioses, la danza alegre sobre el abismo de la nada.